Vayamos en Mateo, hermano. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. En su versículo 17. ¿Sí ya lo encontraron? Amén. Vamos a leerlo hasta el 20, hermanos. Vamos a leerlo audifonalmente. Yo el 17, ustedes el 18 y todos terminamos en el 20. Dice la palabra de Dios así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora todos el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios, pueden tomar su asiento. Como estamos diciendo, la semana pasada tuvimos el privilegio de conocer el primer grupo de impostores. ¿Cuáles son, hermano? Amén, los falsos profetas. Son tres grupos de impostores que vemos en nuestro tiempo. Los falsos profetas es uno, los falsos maestros y amén, los cuales están registrados en la Biblia. Están registrados en la Biblia. Así como hubo advertencia acerca de los falsos profetas, también hay advertencia acerca de los falsos maestros en nuestro tiempo. Eso es el siguiente grupo que vamos a estudiar hoy, los falsos maestros. Hermanos míos, amada Iglesia Bíblica Jesús Salva, jóvenes, grandes, todos pequeños, vivimos en un siglo donde ya es difícil de conocer quiénes son los verdaderos maestros. En este siglo, en estos tiempos, vemos muchas cosas falsificadas. En las marcas de ropa, de zapato, de carros, de utensilios, de dinero, así como hay falsos maestros. En Mateo 5:19, Jesús dice esto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Antes de darles esta enseñanza, hermano, quiero aclarar algo. Hay muchos que tienen una otra posición acerca de este versículo. Hay muchos que dicen que los maestros que enseñan bien serán llamados grandes en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia, dicen ellos. Pero mi posición a esto, hermano, es esto. Cuando Jesús dijo esto, nos damos cuenta de que Él está refiriéndose a los mandamientos entregados con anterioridad a su pueblo, los israelitas. Porque Él dijo ley. Los mandamientos dados a Moisés eran la base de la religión oficial en aquellos días, el judaísmo. Jesús comienza el versículo 19 con una declaración, parece indirecta. Escuche cómo dice, de manera, ¿están ahí conmigo? El 5:19. ¿Cómo comienza? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, allí quedamos.
Ay, no más eso. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, ¿quién creen que ha quebrantado de uno de estos mandamientos muy pequeños de la ley? ¿Creen que hay? Parece esto es como un indirecto. Él no está diciendo quiénes son, pero él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, él dijo esto porque los escribas y los fariseos, los maestros, los líderes, han quebrantado la ley, los mandamientos, dalo al pueblo con anterioridad. Ni siquiera han podido vivir un mínimo de lo que enseñaban al pueblo. Ahora los invito a ir y dejamos un marcador aquí porque vamos a regresar en el 5. Dejen su marcador, si tienen marcador de Biblia, déjenlo allí. Y ahora los invito a ir en Mateo 23. En el versículo 28. ¿Están ahí? Leemos todos el 28, hermano. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de... Escuchen eso. ¿Quiénes son estos? Los maestros. ¿Enseñaban bien estos maestros? Una pregunta, escuchen bien esto, hermano. ¿Enseñaban bien estos maestros? ¿Sí? ¿Sabían que enseñaban ellos bien? Ellos sí enseñaban bien, pero no viven lo que enseñaban. Por eso Jesús dice allí arriba en Mateo 23:3, allí donde estamos. ¿Están ahí? Escucha lo que dice Jesús de ellos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? Todos están leyendo conmigo, ¿verdad? Tienen su Biblia para que no vayan a decir que es un invento mío. Los escribas y los fariseos enseñaban bien. Enseñaban bien. Porque eso es lo que dice. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? Guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque nomás dicen y no hacen. Nomás puse esa extra, nomás dicen, porque aquí en la Biblia dice, porque dicen y no hacen, ¿verdad? O sea, nomás dicen, o sea, pueden enseñar, pero no lo hacen. Estos hombres se creían los grandes. Por eso Jesús dice, ahorita vamos a regresar, escuchen estas palabras. Estos hombres se creían los grandes, los sabios. En el versículo 7 del mismo capítulo 23, vean conmigo en el 7. ¿Qué dice? Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llame, ¿qué? Escuchen eso. Wow. Estos hombres se creían los grandes, los sabios. Por eso en el versículo 7, y aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llame rabí, rabí. Quiere decir mi maestro, mi maestro. Pero son maestros fraudulentos. No viven lo que dicen. Esto fue en el tiempo de Jesús. Esa es la religión donde le tocó vivir Jesús. Le tocó vivir en medio de maestros llenos de hipocresía. En el versículo 10, aquí donde todavía estamos en 23, Mateo 23, Jesús aclara esto que estos hombres no deben ser llamados maestros. ¿Están ahí?
ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. Él está aclarando que el único verdadero maestro en aquel tiempo es Él. Y los demás son fraudulentos. Porque Él es el único que puede cumplir la ley, vivir la ley y enseñar la ley en su totalidad. Así es. Jesús era judío. ¿Sabían eso? Ahora regresamos en Mateo 5 y luego vamos a leer allí. Hermanos míos, ¿sabían que Jesús era judío? Él no era cristiano. Jesús no era cristiano. Hay muchos que dicen, Jesús fue cristiano. No. Jesús no fue cristiano. Él fue judío. La iglesia cristiana no comenzó hasta después de Él, en el día de Pentecostés. Ahora ustedes van a decir, wow, esto no lo sabía. Ahora sí lo saben. Jesús era judío. Él era el Mesías prometido que los judíos estaban esperando. Jesús nació en la religión del judaísmo. Cumplió con la religión judía. Él no quebrantó ninguno de los mandamientos. Cuando Él dice en Mateo 5:19, escuche lo que dice la mitad de eso. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Están leyendo conmigo? Leemos todo el 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los. Escuche, ¿y qué dice el resto? Jesucristo es el único grande en los cielos. ¿O hay un pastor que va a ser grande allá en los cielos? ¿Hay alguno de nosotros que vamos a ser grande allá en los cielos? Ninguno. Jesucristo es el único grande en los cielos, porque Él sí pudo cumplir y enseñar los mandamientos de Dios en su totalidad. Nadie en la historia, ni antes, ni hoy, ni después, ha podido cumplir la ley, sino solamente Cristo Jesús. Y los cumplió hasta en la cruz. Cuando Él dijo en Juan 19:30, consumado es, he cumplido la ley. La he vivido, la he enseñado y la he cumplido. Pablo confirma esto en Gálatas 3:19-29. Solamente voy a leerles el versículo 5 por falta de tiempo. Solamente voy a leerles el versículo 25, perdón. Escucha lo que dice Pablo en Gálatas 3:19-29. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El ayo es la ley, hermano. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no por hacer la ley, vivir la ley. Los otros que enseñaron la ley antes de Él son llamados pequeños en el reino de los cielos, porque son fraudulentos. No los destituyó. Esto fue en los tiempos de Jesús. Los maestros de la ley serán llamados pequeños en el cielo. Aunque a ellos les gusta ser los grandes, ¿verdad? Que les llaman mi maestro, rabí, rabí. Pero allá en el cielo serán pequeños.
Aquí viene una pregunta y vamos a terminar. Espero que sí vamos a poder terminar. Pero, ¿qué tal de los maestros fraudulentos en nuestro tiempo? Los falsos maestros. ¿Cuáles serán su destino? Si enseñan mal hoy, ¿será que entrarán en el reino de los cielos? ¿Será que si uno enseña mal la palabra de Dios, todavía será llamado pequeño allí en los cielos? Entonces cada quien haría lo que quiera, ¿no? Si todavía uno va a entrar en el reino de los cielos y que enseñe como quiera. No, eso no es lo que está diciendo acá. Fíjense, hermanos míos. Vamos a leer unos versículos muy largos, así que los pido que se pongan de pie y buscan segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Cuando lo encuentren, favor de ponerse de pie, hermanos. Segunda de Pedro es después de Santiago. Viene primera de Pedro y segunda de Pedro. En el capítulo 2. Vamos a leer casi todo este capítulo. Vamos a leer hasta el 17. La pregunta es, ¿pero qué tal de los maestros fraudulentos en nuestro tiempo, los falsos? ¿Cuáles serán sus destinos? Dejamos que las Escrituras nos contesten esta pregunta. Segunda de Pedro 2, 1 al 17. ¿Están ahí? Vamos a leerlo audifonalmente para que no me canse y ustedes no se cansan. Voy a leer el 1, ustedes el 2 y todos vamos a llegar al 17. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cinco. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Leemos todo el 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Toman su asiento, hermanos. En estos tiempos, hermanos, no es mentira. Los falsos maestros se están levantando. Hay mucho que tengo que explicar sobre 2 de Pedro 2, 1 al 17. Pero como esta es una reflexión, léenlo, medítenlo en su casa. Porque es tan importante esto, hermanos. Voy a darles otras lecturas que van a leer en su casa. Judas 3 al 13. Judas 3 al 13. Judas nomás tiene un capítulo, no tiene mucho. Entonces Judas 3 al 13. Escríbenlo allí para que lo leen en su casa. Acerca de los falsos maestros. Todos los que enseñan después de la cruz. Jesús dice en Mateo 5:20. Regresamos, hermano, en Mateo 5:20 concluimos esta noche. ¿Están ahí? Amén. Dice Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, está claro. Muy, muy claro. No es permitido, hermanos, enseñar la palabra de Dios torcidamente a tu manera. Cualquier maestro que se levante en estos tiempos, cualquier que te diga, es permitido el divorcio, es permitido el matrimonio homosexual, es permitido casarse de vuelta y abandonar tu mujer o tu esposo. Todo aquel que enseña esto está a favor del adulterio. Tengan mucho cuidado. Y se está levantando falsos maestros en nuestro tiempo. Palabra de Dios.